parte económica, y la preocupación de todo ser humano nos afecta muchísimo la crisis económica. Y aquellos días estábamos pasando una gran dificultad económicamente, y había una prima que nos apoyaba y yo venía por 5 colones, por 10 colones. Ella siempre me apoyaba, y cuando no tenía me daba unas gallinitas para que yo la vendiera. Y le cuento esa historia porque las mismas necesidades que usted tiene son las mismas necesidades que yo tengo, y siempre voy a seguir teniendo. Y me gustan los ojos de la niña porque en aquella época eran igual a los míos, pero el sol me los ha ido cambiando. Sí, me los ha ido cambiando. Yo no sé por qué, era blanco también y el sol me ha requemado. Sí, yo no sé por qué pasó eso, pero realmente ha pasado. Pero Dios es grande. Y yo sé que muchos de los jóvenes que están aquí recordarán, y yo sé que en estos momentos quizás pasan tiempos muy bonitos y empiezan a sentir aquella emoción que van a salir de la escuela de vacaciones. Y quizás algunos de ellos experimentan la emoción de dejar al novio, quizás experimentan la emoción de dejar a la novia, hasta el otro año la voy a ver. Ya no la voy a estar viendo seguidamente. Y algunos quizás experimentan, voy a ir a cortar café. En mi época, nosotros esperábamos salir de clases para poder ir a cortar café. Y era una emoción. ¿Y por qué era emoción? Porque yo ganaba unos centavitos y me los echaba a la bolsita. Y eso me servía para poder comprar los estrenos, para poder comprar los zapatos del uniforme, para poder ayudar a mis padres. Pero también me dolía mi corazón porque yo no iba a poder ver a mi chica, y es mi esposa, la que anda ahorita aquí conmigo, estuvo platicando. Pasamos momentos muy bonitos, momentos difíciles. También me sacrificaba en ir a cortar café. ¿Por qué razón? Para poderle regalar algo también a ella. Y esas son las emociones y los recuerdos que traemos hoy en día a este lugar. Pero también juntos con mi esposa y yo, allá por los años 88 conocimos a Cristo. Lo recibimos después de una gran tribulación también. Dios tiene propósitos en cada una de nuestras vidas y en la vida de los hermanos que nos acompañan. Amén. En la vida de cada uno de las personas, de cada uno ser humano. Dios tiene propósitos. Y la palabra nos enseña, fíjese bien, nos enseña que el hombre de que nace está separado y está destinado a ir a un lugar que se llama infierno. Y usted me dirá, ¿y por qué nos está diciendo eso si todos somos hijos de Dios? Porque la mayoría creemos que todos somos hijos de Dios, y la verdad, la palabra de Dios nos enseña que no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña a través de Juan, el Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está aclarando el Señor, está aclarando Jesucristo que no todos somos hijos de Dios. Pero hay muchas preocupaciones en nuestras vidas. Quizás ustedes se preocupan, nos preocupamos por la economía que nos está apretando. Las bolsas de nosotros están vacías. Anteriormente quizás los que tenemos trabajo, los que tenemos negocios, quizás cargábamos dinero en nuestras bolsas. Pero ahora nuevamente la economía nos está apretando. Pero esos realmente son indicios de que Jesús viene. Es un indicio, son características de que Jesús viene. Y vamos a ver ciertas características para que usted pueda prepararse, para que usted en esta tarde pueda irse con esa preparación, con ese recibimiento de Jesús. Nosotros no venimos a hablar realmente de una religión, sino que venimos a hablarle nada más de Jesucristo. Y el propósito de nosotros de estar acá, nos llamamos Iglesia Bautista, Amigos de Israel, Centro Sonsonate. Y el propósito es compartir la palabra de Dios y traer alegría a ustedes, compartir los alimentos que Dios nos ha permitido para poder bendecir a otros. Si Dios a mí me sacó de una etapa muy difícil, de una crisis, pero también Dios puede sacarnos de esta crisis a toda la humanidad, pero ¿cuándo? Cuando usted y yo le busquemos, cuando usted y yo le recibamos en el corazón, Dios va a hacer la obra y nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a ayudar a salir adelante. Si alguno de ustedes tiene Biblia o si no, vamos a leer el capítulo 24. Pero antes de leer vamos a orar para que Dios se glorifique y que sea Dios el que hable a través de mi vida. No quiero hablar mis palabras, sino que Dios sea el que me use. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinarlos y vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias por tenernos en este lugar, San Miguelito, Señor. Queremos suplicarte, Padre, de tu gracia, que sea el Espíritu Santo el que ilumine mi corazón, Señor, mi mente, para poder explicar tu palabra. Queremos suplicarte que tú bendigas toda esta comunidad, a todos los amigos que nos visitan. Y algunos quizás sean hermanos, Padre, bendícelos a mano llena. Y te suplicamos que tú les cuides, que tú les guardes.
Padre bendito, y le siga fortaleciendo. Bendice esta comunidad, Señor. Y bendícenos a nosotros, Padre, y ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad. Porque es en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24. ¿Por qué vamos a ver a estas características? ¿Por qué el ser humano tiene que prepararse? ¿Por qué el ser humano tiene que recibir a Cristo Jesús? Tiene que recibirlo porque Él está destinado a ir al infierno. Y mire lo que dice el capítulo 24. Todo lo que están viendo sus ojitos, esos ojitos hermosos que Dios puso en su rostro, todo lo que usted está disfrutando en esta vida, todo eso que vemos, este campo de fútbol, todas esas montañas que vemos y árboles, todo eso va a desaparecer. Y dice la palabra de Dios que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuándo va a haber cielo nuevo y tierra nueva? Eso quiere decir que todo va a desaparecer. El ser humano va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque va a ser transformado. Aquellos que somos hermanos, aquellos que hemos recibido a Cristo, en nuestro corazón vamos a ser levantados hacia un lugar que Dios preparó para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, y ya lo vamos a ver. Pero también la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde que todo esto va a desaparecer. ¿Por qué razón? Porque la tierra está maldita y tiene que haber cielos nuevos, tierra nueva. Y mire lo que dice el capítulo 24, ponga atención. Y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Óigame bien, está hablando sus discípulos, está hablando de personas, mostrándole al Señor Jesucristo aquellos templos, aquellos lugares que estaban formados, aquellas cosas que habían construido los hombres, aquel templo que había construido el hombre, que lo había hecho de bajareque, que lo había hecho de adobes, que quizás lo había hecho de ladrillos, como lo que ocupamos hoy en día. En aquella época no habían bloques, pero habían ladrillos, habían adobes. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? Ustedes miran todo lo que hay aquí. Ustedes ven que hay cañales, hay diferentes clases de árboles, coco, hay diferentes mangos, diferentes clases de palos. Eso es lo que ustedes están viendo. Pero Jesús estaba viendo el templo y miren lo que les dijo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo que existe en esta tierra, todo va a ser renovado, va a ser nuevo. Porque Dios va a quitar todo lo que hay en la tierra. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios, 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ese es un monte. Ahí estaba en una montañita, sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le estaban preguntando a Jesús, todavía no había muerto, ¿cuándo va a ser tu venida? Y él estaba. Ellos no sabían que él iba a morir, pero ¿cuándo va a ser tu venida? Cuando pase todo esto. Ellos querían saber. Y mire lo que dice más adelante. Respondiendo a Jesús le dijo: mirad, que nadie os engañe. Miren ustedes que nadie os engañe. Nosotros venimos a hablar la palabra de Dios y nada más la palabra de Dios. Solo queremos mostrarles que a través de Jesús hay salvación. Solo queremos mostrarles que el hombre tiene que nacer de nuevo para poder ser salvo. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y miren lo que sigue diciendo el capítulo 24, en el versículo 5. Dice, ¿por qué le dice que tengan cuidado? Mire, le dijo, respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nosotros no vamos a hablar nada más, no vamos a hablar mentira, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar que solamente a través de Jesús hay salvación. Porque Dios en su amor envió a Jesús a morir en la cruz, y ustedes lo saben. Y a nosotros nos han contado la historia que Jesús murió en una cruz desde pequeñito. ¿Y cuál fue el propósito de que Dios enviara a morir a Jesús en una cruz? El propósito fue de rescatarnos a nosotros porque estábamos destinados a ir al infierno. Y ese es el amor de Dios, y ese es el amor tan grande de Dios, de rescatar a la humanidad de ese abismo de donde no hay salida. Así que en esta tarde hay oportunidad para todos los amigos que nos visitan de aquí de San Miguelito. Y dice la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y les voy a poner un ejemplo por qué razón son los últimos tiempos. Muchos se van a levantar diciendo yo soy el Cristo.
Muchos van a decir que yo soy el Cristo y es cierto. Y les voy a contar una historia muy bonita que me la contó un amigo, que él lo vio por televisión. En China hay un predicador, no sé de qué determinada iglesia cristiana. Es un hombre que después de guiar a una iglesia, él dijo que era el Cristo. Ahora el hombre se viste de blanco, fíjese bien, tiene 6 millones de seguidores. Y cada seguidor le dice a los seguidores que tienen que dar $1 diario. Fíjese bien, $1 diario. Él dice que es el Cristo. Y todos los chinos o esta gente le da $1 diario. Son 6 millones de dólares diarios que entran en su alcancía. Pero la gente cree que Él es el Cristo y le están ayudando. Jesús no necesita de su dinero ni tampoco necesita de mi dinero. Jesús no necesita de que usted se bolsee o de que usted pague la salvación. La salvación es por gracia, dice la palabra de Dios. Eso es en China. Pero también hay otro ruso que también se cree que es el Cristo. Y él dice que yo soy el Cristo y se va a las montañas a predicarle a sus discípulos. Este no pide dinero, pero le hacen culto. Él tiene grandes fotografías y se hincan y le adoran. Y está diciendo que Él es el Cristo. Pero hay otro de Sudamérica. Yo no sé si es Argentina o Perú o Chile. Hay otro que dice que es el Cristo, pero ese anda descalzo y vive en una champa y dice que Él es el Cristo. Pero es que Cristo no es así. Y por eso la palabra de Dios dice que en los postreros días vendrán quienes y dirán que son el Cristo. Y no crean, porque Cristo ya vino. Cristo va a venir por su iglesia y nos va a levantar. Y nos va a llevar a un lugar que Él ha preparado para que donde Él esté, todos aquellos que le recibimos, estaremos en su presencia, gozándonos juntamente con Él. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y oiréis rumores de guerra, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dios está diciendo que vamos a oír guerras, rumores de guerra. Fíjese bien, pero todavía no va a ser el fin. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de todo el mundo? ¿Cuáles son los problemas que están pasando a nivel de todo el mundo? Esas son señales para que la humanidad se acerque a Dios, para que la humanidad tenga la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Pero en el 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y usted me dirá, ¿de qué está hablando? De todo lo que está pasando a nivel de todo el mundo. ¿En qué situación difícil estamos aquí en El Salvador? Que no nos alcanza para comprar una libra de frijoles. ¿Cuánto vale la libra de frijoles? Eso es hambre, porque nos cuesta comprar una libra de frijoles. ¿Cuánto le cuesta a usted, amigo agricultor, para sembrar, para sacar una libra de frijol? ¿Cuánto cuesta el abono? ¿Cuánto cuesta todo lo que usted hace para producir una libra de frijol? Es difícil. En mi época era más fácil. El mundo estaba menos contaminado, estábamos más lejos de la venida de Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Mire lo que dice. Y dice, y todo esto es principio de dolores. Y en una predicación decía yo, en un compartimiento de la palabra decía yo, que no nos preocupáramos por lo que está pasando, que oráramos porque Dios nos cuide y nos permita pasar de esta situación difícil. Y mire lo que dice la palabra, dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Principio de dolores. Quiere decir que falta algo más. Cuando la mujer va a dar a luz, primero presenta pequeños dolores y después se va haciendo más fuerte, más fuerte y más fuerte. Entonces la palabra de Dios dice que ahorita estamos viviendo principios de dolores. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, es depender completamente de Él, es recibirle en su corazón. ¿Para qué? Para estar preparado cuando Él venga, para estar preparado con ese boleto directo para ir al cielo, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, para podernos irnos con Cristo. Pero si usted no está preparado, se va a quedar.